Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video Tuca presente nuevamente. Sí, acá esta vez desde estudios adentro de casa porque, claro, hay un viento terrible afuera y bueno, no me voy a arriesgar a que el audio salga demasiado mal y no se escuche nada y bueno, por eso lo voy a hacer desde acá, desde casa, en compañía de mi mate. Claro que sí. Como buen argentino tengo mi mate que me acompaña siempre. Me encanta ver cuando en otros canales que hay de argentinos que han emigrado siempre están con su mate ahí presente, con su mate haciendo patria, donde estén. Bueno, en mi caso me encanta el café porque estoy en Italia. Obviamente el café es uno de los mejores del mundo y bueno, me gusta mucho el café, pero saben que tomar mucho café hace mal. Por lo tanto, 1 o 2 al día está más que bien, más que suficiente. El mate, en cambio, es mucho más sano, menos nocivo y por lo tanto, al ser más sano, me puede acompañar durante todo el día. Aparte es una bebida que te puede acompañar un tiempo largo, no solamente 5 minutos lo que tardas en tomar un café. Por eso es mi compañero de andanzas por donde ande, me llevo mi mate. Bueno, y el tema que les quiero hablar hoy, el tema es por qué yo no puedo manejar en Italia, por qué no puedo andar en auto, por qué no tengo auto. Bueno, todas estas dudas, estas cuestiones, se las voy a contar en este video. Ustedes saben que tengo, varias veces les he nombrado el tema del transporte público en Italia. Cómo funciona, cómo son las redes, cómo está conectada Italia. Y siempre les digo que si viven en el norte van a tener mucha conexión de trenes, de autobuses, de pullman, como le dicen acá, etc. Si viven en el sur, en el centro también, si viven en el sur van a tener menos conexiones que en el norte, menos redes de trenes, van a tener conexiones más acotadas, porque es así. Y más si viven o quieren vivir en un pueblo, y el tema que quiero tratar hoy, voy a contar mi experiencia, pero también les voy a indicar a ustedes, les voy a contar qué es lo conveniente y cuáles son los problemas con los que yo me choqué y me sigo chocando hasta el día de hoy por no poder manejar acá en Italia. Un mate calentito y continuamos con el video porque si no se me aburren ustedes. Perfecto. Entonces, hablando puntualmente de mi situación, de mi experiencia, yo, para el que no sabe, ya hace 2 años y meses que estoy viviendo en Italia, que emigré de Argentina a Italia. En estos 2 años, obviamente, como todo inmigrante, ¿qué tiene que hacer? Trámites. Y esos trámites llevan un montón de tiempo. Incluso hasta el día de hoy sigo haciendo trámites. Y eso que yo hice la ciudadanía en 6 meses, más o menos. La hice en el sur de Italia. Pero bueno, acá como saben, una persona que emigra, por supuesto, tiene que hacer un montón de trámites, independientemente, digamos, de la situación de cada uno. Si tienen que hacer permiso de soggiorno, si tienen que hacer la ciudadanía, todo muy burocrático, como sabrán, y todo lleva mucho tiempo. Y en estos 2 años no es la excepción, porque al día de hoy sigo haciendo trámites. ¿Y qué tipo de trámites? Bueno, nos mudamos acá no hace mucho a Piamonte y todo eso también, como saben, los que ya han emigrado, los que no, tienen que saber que es una movida importante emigrar y más también moverse de un lugar a otro dentro de Italia también. Entonces, al día de hoy sigo haciendo trámites. ¿Cuál es el trámite? ¿Por qué no puedo manejar en Italia? Nosotros, los argentinos, tenemos un convenio con Italia. Argentina e Italia tiene un convenio donde vos, si emigras a Italia, te transmitís tu residencia a Italia, podés hacer tu carnet de conducir, lo pasás del argentino al italiano solamente haciendo un trámite. No tenés que pagar, sí tenés que pagar obviamente, pero no tenés que pagar mucho como si tuvieras que hacerlo desde cero, rindiendo desde cero. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? ¿En qué te beneficia este convenio? Si sos argentino, claro. ¿En qué te va a beneficiar? Simplemente en el hecho de que no tengas que rendir nada, no vas a rendir absolutamente nada, ni manejo, ni nada. Vas a tener que solamente sacar turno, escuchen bien, sacar turno en el consulado
al que pertenezca donde estás residiendo. Por ejemplo, donde estoy yo pertenece al consulado argentino que está en Milán, que está más cerca que el de Roma. Hay dos, está el de Roma y el de Milán. Vas a tener que sacar turno para hacer la conversión. Ellos se van a encargar de traducirte, de cambiarte la residencia en tu DNI argentino y bueno, y esto lleva un proceso. ¿Qué pasa conmigo en especial? Yo saqué turno porque nos mudamos acá hace unos meses. Saqué turno, llamé, mandé un mail como corresponde para sacar un turno en el consulado de Milano, argentino, y me dieron turno, escuchen bien, recién para el año que viene. Un año, yo lo saqué hace unos meses, un año más o menos, 12 meses, 11 meses y algo, de espera de la gran cantidad, supuestamente, esto es lo que me dijeron, de solicitantes que hay. Entonces me lleva este tiempo solamente para presentarme allá en el consulado en Milán. Esta es una de las razones por las cuales yo no puedo manejar. ¿Por qué? Otro dato que les digo, que les cuento, es que siendo argentino, vos tenés, cuando emigrás a Italia, tenés un año y podés conducir, tenés un año para poder conducir con tu carnet de conducir argentino. Esto es una gran ventaja porque podés alquilar auto, podés incluso comprarte un auto apenas llegás. Podés comprarte un auto y ya podés manejar durante un año. Una vez que pase ese año, ya no podés manejar, ¿no? Tenés que hacer la conversión a la italiana. Para hacer esto de la conversión, para que vos puedas hacerlo, tenés 4 años de haber llegado a Italia. Si pasás los 4 años ya no podés hacer la conversión y lo vas a tener que hacer desde cero, como cualquier mortal que viene y rinde desde cero todo, ¿no? Como si nunca hubieses tenido carnet de conducir. Esto te ahorra mucho dinero, este convenio que tiene Argentina y Italia te ahorra un montón de dinero, pero como verás no te ahorra nada de tiempo porque si me dieron un año para el turno, imagínate, bueno, después no sé cuánto tardará el trámite en sí una vez que presente todos los papeles, que ya los tengo, por supuesto, por eso saqué turno. Eso dependerá del consulado y de todos los trámites que vengan fuera del consulado, porque también hay que ir a la escuela huida, etcétera, ¿no? También les quiero decir con este video, contarles mi experiencia, como siempre, mi experiencia para que aprendan a través de lo que me pasa a mí, no les pase a ustedes o se anticipen a lo que les pueda llegar a pasar a ustedes. Esa es la idea de todos mis videos, básicamente. Sabiendo esto, ustedes apenas fijen residencia, háganlo. Yo porque estuve cambiando, digamos, no hice residencia, si bien hice la residencia en el sur, después estuve viviendo, me vine al norte, nos vinimos al norte, estuvimos viviendo en el norte, pero en varios lugares. Estuvimos en Milán, bueno, alrededor, y después, ahora sí fijamos residencia en lo que es Piemonte. Y ahora viene el secreto, tomarlo como consejo, tomarlo como aprendizaje. ¿A qué viene esto? Porque yo estoy muy ensañado con el tema transporte acá, porque al ser músico, al tener que estar viajando constantemente y tocar en varios lugares, me tengo que mover. Encima tengo un instrumento que no es el más pequeño de todo, ¿no? Obviamente. Es un contrabajo, para el que no sabe. Un contrabajo es algo enorme. No es pesado, pero es difícil de trasladar. Me la busqué yo, Pero bueno, gracias a esto es mi herramienta de trabajo y vivo de esto. Así que la verdad que estoy muy agradecido con la música y con el instrumento. Lo que les quiero decir es que vivo tomando transporte público acá en Italia. Estoy un poco, no te digo enojado, pero hay veces que te dejan, me han dejado en espera, con frío, con todo, porque hay mucho paro, mucho chopero, como le dicen acá. Y tenés que perder mucho tiempo, incluso te pueden cancelar en el último momento. Bueno, para evitar todo esto, yo les recomiendo que apenas puedan sacar turno para hacer la patente huida, que se llama acá el carnet de conducir, lo hagan, se compren un auto y se eviten todos estos problemas. De corazón les digo que les va a evitar un montón de problemas con el transporte público. Y más si tienen que laburar, ¿no? Más si están en un pueblo. Si están en un pueblo, yo no estoy en un pueblito alejado en el sur, estoy en el norte, tengo conexión de trenes y así todo es un poco difícil, un poco tedioso. Esto es lo que les transmito a ustedes para que sepan a lo que se van a afrontar, ¿no? No es una crítica, simplemente es la realidad, es lo que es. Es lo que es, se me seca la garganta. Apenas puedan, se pueden comprar un auto. Si van a vivir en un pueblo, van a hacer la ciudadanía o van a buscar trabajo, lo que les recomiendo es que busquen hacer la conversión lo antes posible. Saquen turno porque saben que dan un año,
por ahí tenés suerte y te dan a los 6 meses. Hay millones de casos donde varía el tiempo que te dan turno. En mi caso me dieron turno para un año, recién un año. Es bastante. Bueno, hay autos de precio que se te ocurra, de la marca que se te ocurra. Estas son charlas que tengo con ustedes. Hablo a través de la cámara, pero les hablo a ustedes. Esto a mí me gusta que sea como una relación entre amigos, porque muchos siempre me comentan y yo les respondo a todos. Como verán, ustedes se ponen a ver, tampoco es que tengo tantos seguidores, tantos suscriptores, pero bueno, el que me escribe y me pregunta algo, yo trato de responderle de la mejor manera y la mejor respuesta posible busco darles a todos. No hay uno que se quede sin respuesta, a todos les respondo. Así que si tienen dudas, obviamente lo pueden expresar en los comentarios y yo les respondo a todos. Esa es básicamente la experiencia que yo tengo con el tema del carnet de conducir con la patente huida y el problema que estoy teniendo, ¿no? Muchas veces, ya varias veces, no he podido ir a trabajar, ir a tocar a lugares, me he quedado sin esa contratación, sin ese dinero a causa del transporte. ¿Por qué? Porque acá 8:30 de la noche ya cortan y no hay más transporte. Generalmente se toca la tarde, noche. Entonces esto es perjudicial para mí no tener auto porque, bueno, muchas de las veces tengo que ir a tocar y no es que te pagan el hotel, sino si estás cerca no te pagan hotel. Tendría que ir y venir a mi casa y como no hay transporte es una complicación para el que me contrata. Por lo tanto terminan contratando a otro que tenga un vehículo y chao, y se olvidan del problema. No les gusta que les lleves un problema y bueno, con justa razón también, ¿no? Generalmente te pagan el hotel, te pagan todo, pero cuando es cerca pasan estas cosas y me hace perder dinero. El no tener un vehículo en Italia es perder dinero y tiempo, obviamente. Entonces, el consejo es que puedan tener un vehículo, un auto, sea el que sea. Como les digo siempre, hay millones de posibilidades de autos usados, desde el que quieras. El que quieras hay autos usados, nuevos, el que vos quieras, tenés posibilidades para comprar, etc. A ese no es un problema. El problema es cuando no podés sacar el documento para manejar, porque si no podría alquilar un auto, voy, cumplo, vengo y me sigo ganando plata. Pero no, hay alquiler de autos muy baratos, ¿no? ¿Yo podría hacer eso? No puedo hacer eso porque no puedo manejar. Esto es una complicación para mí. Mi pareja Romina no tiene carnet, no lo sacó en Argentina, no maneja ella directamente, por lo tanto se complica ya también que, bueno, si no tuviera ella me tendría que llevar ella, sería muy engorroso. Bueno, la verdad que por eso quería hacer este video, porque un poco también hacer catarsis con ustedes, contarles esta experiencia que para mí me tiene ahí, ¿viste? Entonces el consejo es que no pasen la que yo paso y ustedes se anticipen a esto y tengan un mejor pasar en Italia. Para hacer un resumen extra, el transporte público no funciona muy bien, Yo pensé que era un poco mejor, no sé a qué se debe, si es por, no sé. La verdad que no voy a opinar de algo que no sé, solamente les cuento cómo funciona. Está funcionando medio mal, bastante mal. Lo que tengo que hacer es esperar, paciencia, utilizar el transporte como pueda y armarme de paciencia para pasar este momento hasta que tenga mi carnet de conducir, hasta que pueda tener mi vehículo. Bueno, como les digo, no parás nunca de hacer trámites. Este es otro punto central, porque acá en Italia vas a hacer trámites desde que llegás hasta que te vayas y que te vas de Italia. Entonces tengan en cuenta este tipo de cosas. Mucho trámite, pero el secreto está en la perseverancia. Y en la paciencia. Como decía un maestro mío, les voy a contar una mini anécdota. Para triunfar en todos los aspectos, y él se refería a un maestro que es estadounidense pero está en Viena, en Austria, que yo tomaba clases particulares cuando él iba a Argentina de contrabajo de mi instrumento, una persona excepcional, Jim, le decíamos nosotros, se llama James, para los amigos Jim. Él nos decía que hay que tener el famoso PPF para triunfar en el instrumento, progresar en el instrumento, y esto aplica para todo en general. PPF, ¿qué significa? Significa paciencia, perseverancia y fe. Teniendo esas tres cosas, vas a hacer lo que quieras, vas a lograr todo lo que te propones. Esto puede sonar un poco coach, pero bueno, es así. Yo estoy aplicando. Hay veces que uno se bajonea, hay veces que sigue,
hay altibajo, no es que siempre uno está arriba, está re positivo y todo, no. Las cosas salen, pero hay que ejercitar esto de seguir adelante siempre y bueno, tarde o temprano se logran las cosas. El secreto está en no desistir, en no abandonar. Por eso, perseverancia. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Es una charla entre amigos. Yo quiero que me hagan saber si les gusta esto, que me comenten como siempre desde el país que me están viendo, porque a mí me gusta saber de dónde me escriben, ¿no? Del país, la ciudad o donde sea que me estás escribiendo. Hacelo en los comentarios, dejame un like si te gustó, obviamente. Si querés también te podés suscribir al canal. Ya viste cómo son mis videos, son cosas diarias, cotidianas que uno se encuentra acá en Italia. Si quieren saber más, obviamente me preguntan en los comentarios. Puedo escuchar sugerencias, comentarios y todo lo que se les ocurra. Así que espero que nos veamos en el próximo video. ¡Chao!